The Wild Project. Hay una problemática que tú además has hablado de ello, que es la problemática interesantísima entre por qué las características de la mecánica cuántica, de la física cuántica, parecen contradecir lo que sería la teoría de la relatividad, la física relativista. Son como dos mundos paralelos, pero uno conforma al otro. De forma... Voy a pedirte, ¿no?, que de forma sencilla, sin súper tecnicismos, para que la gente lo pueda seguir bien, primero explicar qué diferencias básicas hay entre la física relativista, que es la que realmente la que vivimos, y la otra, que es la cuántica, que parece ciencia ficción. Sí, a ver, la mecánica cuántica es una teoría... La mecánica cuántica y la relatividad son los dos grandes pilares del siglo XX. Hasta 1900, la física cotidiana, que se parece mucho a la física que hoy uno podría aprender en el colegio, Sí. y que había grandes físicos que creían que ya estaba medio terminada la física, que no había grandes novedades en el futuro. Se equivocó, bueno, particularmente Kelvin, se equivocó mucho, porque en el siglo XX, básicamente la física renació completamente con estas dos grandes teorías. La mecánica cuántica lidia con lo pequeño, moléculas pequeñas, átomos y todo lo que está de ahí para abajo. Digamos, el núcleo atómico, las partículas que forman el núcleo, etcétera, etcétera. Claro, todo eso está a una distancia enorme de nuestro tamaño, o sea, no vemos eso con nuestros ojos. Sí lo vemos en los laboratorios, pero no en la vida cotidiana directamente. ¿Qué hemos descubierto de la mecánica cuántica? Hemos descubierto algo que yo creo que es casi un milagro que hayamos sido capaces de descubrir, porque es tan sorprendente, tan chocante, tan ajeno a nuestra lógica cotidiana que parece difícil que una persona sea capaz de dar un salto conceptual tan grande respecto a algo que no es capaz ni siquiera de imaginar. En el mundo microscópico las cosas no existen, digamos, a la pregunta de ¿existe esta taza? Si yo no la miro, tú dirás, sí, claro, o sea, simplemente no la estás mirando. La taza, ¿qué le importa a la taza si tú la miras o no la miras? En el mundo microscópico no funciona así las cosas. O sea, las cosas, si uno no las mira, no tienen existencia en el mismo sentido que tiene existencia esta taza. Y esto es algo que comprobamos, o sea, que no es una hipótesis descabellada, producto de unas cervezas en un bar, sino que es algo comprobado experimentalmente. Es decir, hubo Einstein, que fue un enemigo de esta idea, le pareció descabellado todo esto y se opuso tenazmente. Tuvo bueno, con esta famosa frase de Dios no juega a los dados, porque lo que la cuántica sostiene de alguna manera es que a la escala microscópica todo es probabilístico. Las cosas, ¿dónde está la taza si fuera microscópica? Yo lo que te podría decir es, mira, hay un 10% de probabilidad que esté allí, hay un 20% aquí, y tú me dirías, bueno, vale, pero ¿y dónde está? No sé, ¿quieres que la busquemos? Entonces, si tú me dices sí y la buscamos, lo que va a ocurrir es que la taza va a estar en algún sitio. Supongamos dónde está ahora. Entonces tú me vas a decir, pero la taza estaba allí, y tú me dijiste que había un 10% de probabilidades de que estuviera acá. Entonces lo que tenemos que hacer para comprobarlo es hacer 10 veces el mismo experimento. Y va a ocurrir que una vez va a estar aquí, 2 veces va a estar aquí y 3 veces, o sea, se van a ir realizando estas probabilidades cuando uno repite el experimento muchas veces. Esto lo hacemos permanentemente, y toda la tecnología con la cual, que hace que tú y yo estemos hablando y que nos estén viendo, funciona con estas leyes. O sea que son leyes que parecieran vagas, son vagas en el lenguaje coloquial. Claro. La matemática es muy clara, y la gente que diseña circuitos integrados, chips y toda la electrónica moderna, pues tiene clarísimo cómo funcionan las cosas, las ecuaciones que están detrás y cómo funcionan estos elementos. Otra cosa es explicarlo. Cuando uno lo explica, el lenguaje resulta vago, porque el mundo microscópico se comporta de una manera que es no adecuada para el lenguaje coloquial, que está hecho para hablar de tazas, no de átomos. Einstein, como se oponía mucho a esto y le gustaba decir incluso irónicamente, dice, me gustaría pensar que la luna está ahí aunque yo no la vea. Claro, la luna sí, porque es un objeto macroscópico, pero los átomos no. Y él planteó en el año 35 lo que hoy se conoce como la paradoja EPR, la E es por él, y la P Podolsky y la R Rosen, eran dos colaboradores de él en Estados Unidos, con la cual intentó refutar la cuántica, que es a ver si lo logro contar en medio minuto. Él dijo, hay una propiedad que tienen las partículas elementales que se llama spin, que es como si fuera una rotación respecto a su propio eje. No es exactamente eso, pero podemos pensarlo así. Vale. Entonces él dijo, imaginemos que una partícula que no tiene spin, que no rota, se parte en dos. Cosa que en el mundo de las partículas pasa frecuentemente. Por ejemplo, en la radiactividad hay partículas que se parten en dos. Y cada mitad sí tiene spin.
hay una ley fundamental de la física que te dice que si no había spin al principio, no puede haber spin al final. Por lo tanto, tiene que ser opuesto. Si una partícula gira en una dirección, la otra tiene que girar al revés. Para igualar lo que tenía. Para igualar y para que sea cero el saldo. Ahora, Einstein dice, si las partículas se parten en dos y cada una sale para un lado, cada una sale para un lado, porque también tiene que conservarse lo que se llama el momento lineal. Si la partícula estaba quieta, las otras dos van a salir despedidas en direcciones opuestas. Entonces, imaginemos que las dejamos que se alejen. Y se alejan y se alejan y se van a los confines del cosmos. Y ahora, claro, según la mecánica cuántica, si yo pregunto cuál es el spin de la partícula A y de la partícula B, la mecánica cuántica dice no está definido. Hasta que no lo mides, solo se trata de probabilidades. Y dice, Einstein dice, los pillé. Eso no puede estar bien. ¿Por qué? Porque imagínense ahora que Jordi, que está en el confín del universo A, mide la partícula. Y dice, está girando, no sé, digamos en el sentido de la mano derecha. Automáticamente la otra tiene que estar girando en el sentido de la mano izquierda, porque si no se viola un principio fundamental de la física. Entonces, si fuera cierto que la partícula que medí yo, que estoy en el otro confín del universo, no estaba definida, tuvo que haberle llegado la información de la partícula de Jordi instantáneamente. Y eso viola un principio básico de la física, que es que nada puede ir más rápido que la luz. Por lo tanto, refutado. Eso pensó Einstein. Se hizo el experimento 50 años más tarde. Y resultó que efectivamente pasa. Se pudo comprobar que efectivamente cuando Jordi mide su partícula, la otra se define. Hasta el instante anterior no estaba definida. ¿Viola la relatividad eso? No la viola, porque en realidad lo que impide la relatividad es que la información viaje, que nada que transporte información viaje más rápido que la luz. Imagínate que tú me dices, José, si tu partícula gira en el sentido de la mano izquierda, pon unas pizzas que voy a ir a comer a tu casa. Pero como tú no sabes lo que va a medir tu partícula, no puedes generar que la mía gire así. Tú mirarás la tuya y la tuya quizás gire en la dirección que tú querías para que haya pizzas a la noche, o quizás no. Así que es equivalente a que yo tirara una moneda y que me salga cara o cruz y listo. Entonces, uno puede comprobar que no viola la relatividad y que ocurre efectivamente eso. Que una partícula, hasta que no se la observa, está en estado indefinido. Esto es algo... Es una locura. Todos los que nos están escuchando dirán, este hombre que invitó a Jordi, o sea, en cualquier momento va a venir una camisa de fuerza, y es normal, está bien. O sea, claro. Feynman, al que mencioné antes, solía decir que el que diga que entiende la cuántica está mintiendo, porque es incomprensible. Es que lucha contra nuestro día a día, porque nosotros vivimos en un causa-efecto. Yo, si empujo esto se mueve, no tiene mucho más misterio. Ahí también hay causa-efecto, pero de una manera más sofisticada, porque la nube de probabilidad, hay una cosa llamada la nube de probabilidad, que es estas probabilidades que te estoy diciendo, sí que evolucionan causalmente. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, que evoluciona causalmente, es decir, la nube de probabilidad ahora se obtiene conociendo la nube de probabilidad un ratito antes. Y la posterior, o sea, lo mismo sigue una relación. Sigue una relación causal determinista sin ningún problema. El gran problema donde se rompe el determinismo es que cuando uno mide y cuando uno observa el mundo cuántico, cambia. Uno realiza una operación que violentamente rompe las reglas del juego. Porque la tasa que podía estar en cualquier sitio, cuando la miro, está aquí. Entonces, a partir de ahora empieza a evolucionar. Si yo ahora la dejo de mirar, vuelve a empezar a repartir su probabilidad, pero lo hace a partir del punto en el cual la mire yo. Entonces, no da igual que yo la mire que yo no la mire. Es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia. O sea, a nivel de entenderlo, es muy bestia que digamos que nuestro acto tan indirecto como mirar, como observar algo, que tampoco no es algo que sea al revés, no es muy directo, es intentar tocar poco, cambie por completo una regla de una posición de cualquier cosa. ¿Se sabe por qué sucede esto o aún es un misterio? Yo creo que ese es el punto. De hecho, la mecánica cuántica es una teoría que tiene varios axiomas, digamos, y este es el que sigue siendo el más duro de tragar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, el por qué. Claro, el por qué, qué es lo que hace. Que de hecho, Schrödinger planteó la famosa paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo? Entonces yo pongo un gato. Claro. En contacto con un sistema cuántico. ¿El gato es un observador o no? Porque si no lo es, porque si uno dice, bueno, el gato no tiene, supongamos que decimos el gato no tiene raciocinio, por lo tanto no es un observador válido, entonces puede convivir un gato con un sistema cuántico que tiene dos estados, uno que lo mataría y otro que lo dejaría vivo. Por lo tanto, el gato estaría en un estado de superposición de vivo o muerto con probabilidades dadas por el sistema cuántico. A ver, hoy sabemos que en realidad creemos entender, digamos, que lo que observa
no es necesariamente un ser humano que observa, ni un aparato que observa, sino que es un sistema macroscópico en contacto con uno microscópico. O sea, si ese átomo se lo pone en contacto con algo que tiene muchos átomos, se produce algo que llamamos técnicamente la decoherencia, que es la observación. El átomo se define, toma uno de sus posibles, de sus valores probables, digamos. Y claro, en el mundo material eso ocurre frecuentemente, porque casi nunca hay átomos sueltos por allí. Entonces los átomos permanentemente están definiéndose por su entorno. También porque en casi todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, no casi todo lo que nos rodea está caliente. Esto va a parecer raro porque uno diría, no, pero ¿cómo? En invierno... En Boston no sé, ¿eh? En Boston también, porque en realidad la referencia para hablar de calor es el cero absoluto. Y entonces recordemos que los 0 grados centígrados son 273 en la escala esta del cero absoluto. Por lo tanto, cualquier cosa que esté incluso a menos 50 grados sigue siendo caliente en términos de la termodinámica, digamos. Entonces, todo átomo que conocemos, lo más frío que conocemos en el universo, salvo cosas que hacemos en laboratorios, pero muy puntualmente. Ahí sí que se ha conseguido, ¿verdad? El cero absoluto. Cero absoluto no se puede, digamos, la termodinámica dice que no se puede llegar nunca. Nunca. No. Vale. Se puede acercar, pero no. Se puede acercar tanto como quieres, y yo creo que hoy en día se llega, no sé cuál es el récord, pero la millonésima de grado o algo así, pero puede ser que menos incluso, pero no se puede llegar al cero absoluto. Pero eso se consigue, digamos, en laboratorio en condiciones muy controladas. Pero en el universo lo más frío que hay es el fondo cósmico, digamos, la luz primigenia, que tiene una temperatura de 271 grados bajo cero. Sigue siendo eso relativamente caliente para un átomo. Entonces, todos los átomos del universo viven en un entorno en el cual el resto de los átomos, y él también, o ella también, pero el resto están vibrando. Y esa vibración también contribuye a romper estas propiedades extrañas del mundo cuántico. Por eso muchas veces muchos dispositivos cuánticos funcionan a temperaturas muy bajas, muchos fenómenos cuánticos ocurren a temperaturas muy bajas, la superconductividad, que es un fenómeno que la corriente eléctrica, hay materiales en los cuales la corriente eléctrica puede moverse sin pérdida de energía. Sería fabuloso tener toda la red eléctrica. Qué maravilla. Con este tipo de materiales, pero el problema es que algunos son metales, por lo tanto uno podría hacer cables, pero funcionan a unos 230 grados bajo cero, por lo tanto es más caro enfriar toda la red de cables que tener el sistema que tenemos actualmente. Y los que funcionan un poco más a temperaturas en las cuales el aire líquido, el nitrógeno líquido, que no es tan caro, podría refrigerarlos, son cerámicos. Entonces un cerámico, claro, si cualquiera que haya torcido un cable para meterlo, se daría cuenta que un cerámico se rompe. Claro. ¿No? Es muy complicado utilizarlo para... Pero, digamos, este tipo de fenómenos habitualmente ocurren a bajas temperaturas porque la temperatura también es enemiga de la cuántica.